más sinceras muestras de agradecimiento, y en esta ocasión pues también le transmitimos lo mismo, pero también rogándole disculpas por algunas bajas que hemos tenido de la segunda mesa que íbamos a tener hoy. Y bueno, pero va a estar conformada por Víctor Batista, por José Geray Rodríguez Quintana y por Domingo Rodríguez Orama. Una vez más vamos a llegar a la clausura de esta jornada. En primer lugar será la disertación de José Geray Rodríguez Quintana, que lidera la Asociación de Versadores Canarios 8 Sílabas, y a continuación será la tercera parte de una trilogía que comenzáramos hace ya 2 años, donde era el pasado, el presente, y en esta ocasión sería el futuro. Las conclusiones pensamos y deseamos no solo de resumirla, sino también de publicarla para que forme parte del patrimonio de nuestro acervo cultural. Ya les dejo con José Geray Rodríguez Quintana, para compensar de alguna forma, pues va a haber algunas sorpresas al final de la misma, que por supuesto estará a cargo de no solo de las personas que ahora conforman la mesa, sino también de algunos niños y niñas que forman parte del taller Juanico Noé de la Escuela de Versadores de Ingenio. Y ya sin más, le dejamos con Geray. Esperamos que disfrute. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Cuando conformábamos el programa del campus, de este campus que nos convoca, teniendo en cuenta que era el futuro el destinatario de nuestros estudios y de nuestras investigaciones y de nuestras ponencias, en un momento determinado se me ocurrió proponer la posibilidad de que la Asociación 8 Sílabas, que es una realidad reciente, como de alguna manera por ese carácter reciente está obligada a tener más futuro que pasado, pues fuera también un elemento que tuviera presencia en estas jornadas, en estas conferencias. Pero no crean que es ni mucho menos por vanidad o por querer aquí exponer que hemos descubierto absolutamente nada. Les confesaría con el corazón en la mano que es una forma de recordarnos a nosotros mismos las tareas y las responsabilidades que tenemos por delante, y de alguna forma hacerlos a ustedes partícipes de este pacto que queremos establecer con la tradición, para que lo que tanto amamos y lo que tanto defendemos no se nos muera en las manos, ¿no? Y por eso quizás es el afán de querer compartir con todos los presentes, que sabemos que son entusiastas de la tradición, estudiosos de la tradición y gentes que viven profundamente la tradición. Ante ellos nos parecía que estábamos ante un auditorio que nos iba precisamente a comprometer a no desfallecer en este esfuerzo. Por esa razón he querido, después de darle varias vueltas, y la verdad que estaba dudando si hacerlo o no, pero creo que lo voy a hacer al final, he creído conveniente, aunque algunos ya lo han escuchado, ya conocen ese texto, releer en este instante el texto que leí el día en el que inauguramos formalmente la Asociación 8 Sílabas. Porque en aquel texto se contenían una serie de rumbos, una serie de compromisos que yo no quiero perder de vista, ni queremos perder de vista de la asociación. Por eso, como digo, quería comenzar esta intervención ante ustedes leyendo ese texto, haciéndonos de alguna manera la idea de que estamos en la casa del obispo, el pasado 8 de mayo, que fue el día que, aprovechando que era 8, como las 8 sílabas, dimos carta de naturaleza a la asociación, y transportándonos hacia ese contexto, me gustaría, como digo, leerles ese texto en el que, como les comento, están contenidos muchos de los fundamentos que queremos que sean parte de nuestro transitar. Vamos allá. Les confieso, con el corazón en los labios, que a los que nos toca versear, estar delante de ojos y oídos atentos que esperan por nosotros, sin saber exactamente qué les vamos a decir, no nos suele tocar contarle primero al papel lo que luego le contamos a la gente. Hoy me permitirán que sea así, porque no quisiera que la inmensa emoción de este momento hiciera que se me quedaran atrás las palabras que más se acerquen a lo que queremos decirle. Me toca estar aquí tal como podría estar cualquiera de mis compañeros para dar, sobre todo, las gracias. En primer lugar, a quienes nos legaron una tradición que hoy abre las puertas y ventanas de esta casa para gritar que sigue viva. A los que, como tantas veces decimos, no tuvieron las oportunidades que hoy tenemos, pero las hicieron nuestras quizás sin saberlo. En segundo lugar, a quienes ni tocan ni cantan, pero alientan y acompañan este rumbo de versos y canciones, porque lo que hacemos no tendría sentido si nadie quisiera escucharlo. El verseador existe porque hay un pueblo que le da sentido, que le da razón de ser, y es a su lado donde debe estar. En tercer lugar, a los tocadores, cantadores y verseadores, canarios y del mundo, que siguen cultivando la tradición heredada, entendiéndola, mimándola y haciendo colectivo el sueño de cada uno. También estamos aquí, como no, para dar las gracias a Coros y Danzas de Ingenio por creer apasionadamente en todo lo que hace y por incluir desde 2006 a los verseadores y la tradición del verso improvisado entre sus preocupaciones. Gracias también,
Infinita gratitud a los habitantes de este municipio, que a través de su ayuntamiento, cuya colaboración y entrega han sido máximas, nos ceden estas instalaciones con el compromiso de que las llenemos de vida. Gesto que al mismo tiempo supone un enorme ejemplo de generosidad y una enorme responsabilidad a cuya altura trataremos de estar día a día. Para este sueño que nace hemos elegido el nombre de 8 sílabas, que son las que tienen los versos de la mayoría de las composiciones populares que se arriman al cantar de nuestra tierra y del mundo hispánico. 8 sílabas, diría el indio Naborí, el gran poeta cubano, es la medida de un suspiro y es, añadimos nosotros, la respiración de un idioma que sigue dando cabida entre sus linderos a la voz ancestral rejuvenecida en cada instante, en el que se persiguen los versos que no se han dicho o se les presta la voz a los versos a los que antes se les prestaron los oídos. 8 sílabas y 8 islas nos alumbran, porque esos 8 versos habitados que colocó el Atlántico en esta exacta esquina riman, aunque algunos hayan pensado que son versos de poemas diferentes. 8 sílabas que son las que comparten nuestros hermanos trovadores, repentistas, troveros, galeronistas, y 8 sílabas que se suman a los versos de Versolaris, Cantastoris o Guslaris. Abrimos hoy las puertas de una casa que queremos que sea la de todos aquellos que desde cualquier rincón y desde cualquier condición compartan nuestro amor por la tradición y nuestro compromiso por ella. Ninguno de nosotros es más importante que la herencia recibida, y así debemos entenderlo. Cualquier esfuerzo por sumar es meritorio, y hagamos lo que hagamos, si remamos hacia el mismo horizonte, llegaremos antes y llegaremos juntos. Y hemos querido invitarlos a esta casa del siglo XV, pero también del XXI, que hoy viene a ser un lienzo en blanco sobre el que queremos pintar nuestros propósitos. Queremos que la casa del obispo sea biblioteca y fonoteca, aula, escenario, mesa de debate, museo, exposición. Queremos que de estas paredes cuelguen los rostros de los verseadores canarios que nos han precedido para, como diría el poeta gomero Pedro García Cabrera, deletrear en ellos nuestras facciones. Es nuestro deseo que Juanico Nuez, José Hernández Negrín, Elías González, Gregorio Rodríguez, Juan Betancor García o doña Pancha Rastera vigilen desde las paredes de esta sala lo que aquí acontezca y nos recuerden desde su silencio lleno de palabras cuál es el camino que nos conduce al mismo tiempo a ellos y al futuro. Y queremos que aquí tenga su sede la Escuela de Niños Verseadores Juanico Nuez, la que desde hace unos años tanto nos emociona y esperanza, otro logro maravilloso de Coros y Danzas de Ingenio. Esta noche abrimos las puertas de esta casa, como también abrimos las puertas de un sueño, que lejos de dejarnos dormir nos despierta, nos convida al camino y al trabajo. No hemos querido que esta asociación de verseadores sea solo de verseadores. Cantadores, tocadores y gestores culturales tienen en ella cabida como la tienen en su junta directiva, conformada por la generosidad y el esfuerzo sin límites de David Castellano, Expedito Suárez, Pedro Manuel Afonso, José María Dávila y José María Vega. A todos ellos también, culpables primeros de este parto que hoy nos regocija, mi gratitud más sincera. Con pasión y paciencia trataremos de construir el camino que nos aguarda. Todos los pies son bienvenidos para dejar en él su huella. Como antes dijimos, la única condición es ir hacia el mismo horizonte. Se lo debemos a mucha gente, anónimos que nos prestan su voz y almas que nos prestan sus sueños. Ellos que contaron sus penas y sus alegrías de 8 en 8 sílabas, hoy están felices junto con nosotros. De nosotros depende que les siga creciendo la sonrisa. Bueno, este fue, como digo, el texto que se leyó aquel día y a mí me hacía especial ilusión volverlo a leer porque es un recordatorio constante. Decía en él que de la sala principal de la Casa del Obispo queremos que cuelguen los rostros de los verseadores que nos han precedido. El primero que colocaremos muy pronto será el de Juan Nuez, para que esté allí acompañándonos y recordándonos constantemente, como digo, de dónde venimos, ¿verdad? Para saber hacia dónde vamos. Y también quería que hoy viéramos, un poco por la dimensión que queremos darle a la asociación, los saludos que aquel día vimos que nos enviaban distintos compañeros de Canarias y del mundo para festejar el nacimiento de la asociación. Como digo, también con la doble misión de que festejemos, por supuesto, que nos hemos constituido como tal, pero también para recordarnos cuál es el camino. Así que vamos a ver esos saludos que llegan desde distintos lugares de compañeros verseadores y músicos. Verseadores canarios, bienvenidos a la red. Coloco en vuestra pared mis saludos solidarios. Vuestros usos literarios son recetas ancestrales, consonantes musicales, 10 versos en modos bellos. Dentro de cada uno de ellos
8 sílabas cabales. Wiro, oh bolo, 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 bo, vamos a ver. Hoy te doy la bienvenida, por fin te veo nacer y quiero verte crecer lo que me quede de vida. Te estoy muy agradecida, ha sido una bendición, porque gracias a tu unión hemos juntado fronteras y sin ponerle barreras cuidamos la tradición. Reciban un fuerte abrazo, aunque a mí no se me note. Estoy con el corazón desde aquí, de Lanzarote. Un beso grande. De México, de parte de los Leones de la Sierra de Jichú y la Sierra Gorda para la nueva Asociación Canaria. Por su fuerza y sus valores, tradiciones milenarias, hoy en las Islas Canarias multiplican sus fulgores. Verseadoras, verseadores, un sueño están realizando, y si sueños van sembrando en octosílaba unión, como dice Calderón, habrá que seguir soñando. No dijeron 1.000.000, ni 1.500, ni 10. 8 sílabas ya es nombre y denominación de su nueva asociación que de suyo marca un hito. ¿Es casual esto? ¿Es fortuito? ¿No lo intuyeron? Re 10. Un 8 acostado es el símbolo de infinito. Geray, Eduardo, Expedito, Cristina, José María, Paco, Andrés, en este día causas y azares agito como dados para un rito nuestro, nuevo, diferente. Sonrían silábicamente, a la distancia rimemos y sepan que los queremos, mucho no, infinitamente. Besos, abrazos, felicidades. Un abrazo. A la nueva asociación le ofrecemos con el alma de la isla de La Palma toda nuestra admiración, porque ya esta tradición hoy tiene una nueva vía que va a poder cada día sincronizar nuestros pasos para así unir más los lazos que tiene la poesía. Saludos a todos nuestros hermanos canarios desde Puerto Rico, Omar Santiago de Decimanía de Puerto Rico. Queremos enviarle nuestra más sincera felicitación a la Asociación 8 Sílabas y desearle todo el éxito del mundo en este nuevo sueño que hacen para todos los trovadores del mundo y específicamente para todos los verseadores canarios a que nosotros queremos y admiramos tanto. Gracias por existir y cuenten con el respaldo de todos los trovadores de América para la Asociación 8 Sílabas. Con versos extraordinarios que de 8 sílabas son, nació esta asociación de verseadores canarios. Los componentes son varios y estarán siempre a la altura, divulgando la cultura desde uno a otro confín, porque vemos que por fin ya nació la criatura. Hoy 8 sílabas nace como un deber adquirido de que jamás el olvido a nuestra historia amenace. Una sola voz se hace Canarias sin división. Hoy un mismo corazón aúna a los corazones que se sienten eslabones de esta hermosa tradición. Saludo y mi enhorabuena para la Asociación de Verseadores Canarios 8 Sílabas, de la cual, de alguna forma, me siento también parte de ella y me alegra saber que cuidan y defienden nuestra tradición de verseadores en las islas. Gracias y un saludo. 8 sílabas estrenamos y este vídeo le mandamos. Y este vídeo le mandamos. 8 sílabas estrenamos.
No saben cuánta alegría siento en el corazón al saber que hoy oficialmente se lanza al aire, se lanza al ruedo, se lanza al camino la Asociación de Verseadores Canarios 8 Sílabas. Decimanía tiene una hermana nueva en el mundo y nosotros pues sentimos una alegría grandísima que nos invade todo el corazón, y lo que quiero es desearle mucho éxito. Yo sé pues las ingratitudes que tienen que ver con todos los que organizamos y todos los que apostamos a la tradición, pero es importante que haya gente que apueste a la tradición, y los que se pasan criticando pues son gente que se sirven de la tradición pero nunca piensan en ella como lo que es, ¿no? Algo que es más grande que nosotros, que nos va a pasar, y el tiempo pasará y nosotros pasaremos y la tradición no pasará. Así que los felicito por esta iniciativa, les deseo éxito, me pongo a sus órdenes desde Decimanía de Puerto Rico para ayudarles en lo que sea necesario, y espero que en el futuro hagamos un proyecto en común. Nosotros creemos mucho en las instituciones, felicitamos a todas las instituciones que se preocupan por esta tradición, ya tenemos algunas con las cuales hemos estado trabajando, como es el CIDBI de Cuba y como son otras organizaciones, así que nos alegramos muchísimo de que tengamos a la Asociación de Verseadores Canarios 8 Sílabas. Dios los bendiga, adelante mis hermanos, cuero de sapo, y para encima, hinchense el muerto al hombro y a caminar todo el mundo que hace falta. Gracias, los quiero. Bueno, esos eran los saludos que, como les decía al principio, no por vanidad personal ni colectiva, sino para recordarnos precisamente cuál es el camino. Y teniendo en cuenta el momento tan especial que estamos viviendo, porque esto que de alguna forma presentamos y alentamos desde 8 Sílabas no es ni mucho menos un esfuerzo aislado. Esta tradición está últimamente tendiendo en muchos lugares a constituir este tipo de instituciones que colectivamente velen por la tradición, ¿no? Porque siempre sucede eso, ¿no? Y tenemos que entender con generosidad colectiva todo lo que significa lo heredado, ¿no? No nos pertenece personalmente, nos pertenece como pueblo, como colectivo, y de esa misma manera tenemos que funcionar, independientemente de que después el espectáculo folclórico nos lleve a representarla individualmente, la esencia que mueve lo que nos mueve, valga la redundancia, es precisamente esa colectividad, ¿no? Ese carácter grupal que tiene. Y yo les puedo decir que es una tendencia que se está dando en muchos otros lugares donde precisamente se está tratando de gestar un sueño común. Y claro, de eso voy a hablarles ahora, ¿no? Porque la gran preocupación evidentemente es el futuro. Por eso yo decía que tenía tanto sentido en unas jornadas que hablan sobre el futuro de la tradición, hablar de esta asociación que, como digo, tiene ese compromiso con el futuro porque lo tiene con el pasado, ¿verdad? Así que voy a decirles lo siguiente. Casi 3 meses después de aquel día en el que abrimos las puertas de la casa del obispo, no hemos hecho otra cosa que acrecentar nuestras ganas de seguir teniendo ganas. En este tiempo hemos presentado nuestra asociación en La Palma, en Fuerteventura y en distintos programas de televisión. Y hemos tenido en nuestra sede la visita de Marta Sweeney y José Curbelo, payadores del Río de la Plata, y de Alberto Rojas, repentista cubano. Todos ellos han visitado las islas para participar en los encuentros internacionales que nuestra asociación organiza en Corralejo y Tenteniguada, y desde este año de forma más regular y masiva en Juan Grande y la Atalaya de Santa Brígida. Entendemos que no existe mayor compromiso con nuestro pasado que darle futuro, y la enseñanza y la divulgación tienen que ser los pilares básicos de nuestro trabajo, puesto que en estos años de incertidumbre en los que la tradición languidecía, hemos sentido que se nos escapaba algo que nos pertenece y que sin duda hay que estudiar y conocer, pero por encima de todas las cosas, vivir y hacer vivir. La Escuela Juanico Nuez es una realidad que nos ilusiona, pero que también nos responsabiliza. Puedo anunciar además que este año repetiremos la experiencia tutelada ahora por 8 Sílabas de preparar a 44 niños gran canarios, 2 por municipio y una pareja representando a la isla, para que reciten una décima ante la Virgen del Pino. Bueno, hoy mismo hemos tenido el primer encuentro con esos niños en la casa del obispo, precisamente para prepararlos para
para la Romería del Pino, y es una experiencia que repetiremos por tercer año, y es una experiencia que nos motiva mucho, ¿no? Porque yo creo que es una forma muy interesante de difundir la tradición en las generaciones más jóvenes y además en toda la isla, ¿no? Porque evidentemente ya cuando pase este año habrán sido 6 niños por cada municipio, puesto que son 3 años, y esa suma, pues con el paso del tiempo nos dará un dato interesante, ¿no? De que habrán pasado por la Romería del Pino diciendo décimas una gran cantidad de niños gran canarios, cosa que ya digo que nos ilusiona. Además, la intención es que las décimas tengan 3 años de vigencia, ¿no? Ya estas cumplen 3 años en esta edición, y ya encargaremos a un nuevo verseador que escriba las siguientes para que también tengan 3 años de vida. Bueno, yo creo que ya, como se lo dije ahora mismo, lo puedo decir públicamente, ¿no? Hemos comprometido al verseador José María Dávila aquí presente, que le toca a él hacerlo así. José María, antes te lo dije aquí calladito, pero ahora te lo digo aquí en público, o sea, que te toca a ti hacer las décimas del año que viene, que conste, ya está comprometido, ¿eh? Y como digo, esa iniciativa pues nos llena de regocijo y ya digo, yo les decía antes a los niños, porque había algunos, curiosamente, que estaban muy ilusionados, con muchas ganas de que llegara el día de la romería, y había otros que estaban así como, ¿verdad?, como indecisos. Y yo les decía, oiga, ustedes piensen que de todos los niños que hay en Gran Canaria solamente hay 44, y ustedes son parte de esos 44, entonces ya como que les iba cambiando la cara, ¿verdad? Les iba cambiando un poco la cara, ¿no? Yo creo que ya digo, es una iniciativa que nos motiva y nos ilusiona, y la vamos a seguir llevando a cabo, ahora desde 8 sílabas, con el respaldo, por supuesto, de la asociación. En agosto, además, en Agaete 8 sílabas impartirá un cursillo de verano de 3 días de duración para el que ya hay 20 niños apuntados. O sea que esto también es una cuestión que el año pasado se hizo y este año también se hace, pero a través de la asociación 8 sílabas, ¿no? Y en septiembre comenzaremos con un proyecto ilusionante que pondremos en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Tegueste, en el Colegio Teófilo Pérez de la localidad tinerfeña, y que en su horizonte tiene la voluntad de mostrarse al público en distintos eventos, entre los que destaca, por supuesto, la fiesta de San Marcos. Aprovechamos por aquí que tenemos una delegación teguestera para que dé fe de estas palabras que estoy diciendo. Ya tuvimos algunas reuniones antes de finalizar el curso con el profesorado del Colegio Teófilo Pérez y con el Ayuntamiento, y es una iniciativa que nos ilusiona mucho, porque ya digo, la asociación tiene su sede aquí en Gran Canaria, pero su horizonte es el mundo, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aprovechando este proyecto educativo, además, en Tenerife también ofreceremos un taller de repentismo para adultos, para el que ya se han mostrado su interés también distintos entusiastas de la isla de Tenerife. En septiembre, además, comenzarán las sesiones de la Escuela Juanico Nuez de Verseadores, tanto para adultos como para niños, y también empezaremos a gestar la 9ª edición de Verseando con Ingenio, convencidos como estamos de la importancia que ha tenido la visita de compañeros de otras latitudes con la que nos hemos enriquecido, a los que hemos aportado nuestra particular visión de la tradición y gracias a los cuales hemos podido mostrar que el esfuerzo aparentemente local o aislado de un verseador canario no es más que la versión íntima de algo que es tan universal como la sensibilidad humana. Y nos llenaremos el alma de futuro si, como otras veces, retrocedemos hacia él, buscando en lo que fuimos, lo que seremos. Se lo debemos, como siempre decimos, a los que no tuvieron escenario, ni mucho menos un espacio privilegiado como este para decirse. Si algún aplauso merecen estas palabras, sea para ellos, para los verseadores que entre las estrellas nos siguen señalando el camino. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un turno por si alguien quisiera comentar algo. Después enseguida comenzaremos con la mesa. Pero yo me he querido restar un poco de tiempo porque ya decía David antes que tenemos una sorpresa final y bueno, hemos intentado recortar un poco el tiempo para que nos dé para todo. Pero no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que comentar sobre lo que he expuesto aquí. ¿No? ¿Está todo bien entonces? ¿Todo clarito? Bueno, pues sí, reiterar eso, como decía, ¿no? El compromiso que tenemos y de verdad agradecidos por la posibilidad de que no solo tengamos la posibilidad de las iniciativas, sino lo del espacio, ¿no? El espacio es importante. Antes nos hizo una visita domingo a las instalaciones y también estábamos comentando eso, ¿no? Lo bueno que es tener un espacio donde poder realizar actividades, ¿no? Y llenarlo de vida, como esperamos poder hacerlo dentro de muy pocas fechas.
Bueno, pues hacemos entonces una pequeña paradita, unos minutos para una cuestión técnica nada más, y enseguida comenzamos con la mesa, si no hay intervenciones ahora. Bueno, pues como decíamos, proseguimos, y en este caso lo que nos convoca ahora es esa mesa redonda anunciada sobre el futuro de la tradición para cerrar esta trilogía iniciada 2 años atrás y que, bueno, pues ha abordado, como se ha dicho, pues el pasado, el presente y el futuro. Como decía David, pues hay algunas personas que no nos han podido acompañar finalmente. De los anunciados está únicamente Víctor Batista, aquí el único valiente, dice, al que le agradecemos la presencia. Hoy se podía decir el tópico, ¿no?, de personas que no necesitan presentación, ¿verdad? Pero es que yo creo que es evidente, hoy nunca más evidente que ahora, ¿no? Tanto Víctor Batista como Domingo Luis Rodríguez Oramas, el Colorado, al que convocamos precisamente para esta mesa, puesto que habiéndose anunciado algunas bajas, no queríamos perder la oportunidad de que esta mesa fuera provechosa, y lo convidamos y gentilmente y sobre la marcha aceptó nuestra invitación y aquí está con nosotros. Y precisamente a él le vamos a dar la palabra, Domingo, para que usted nos hable pues de esa visión de la tradición y sobre todo con esa mirada hacia el futuro, que es un poco lo que nos convoca y lo que nos quiere hacer hoy tertuliar aquí en Ingenio. Ya Geray me fastidió porque realmente yo no tengo nada preparado y solamente soy capaz de hablar cuando ustedes me preguntan. Lo primero que Geray me dijo que esto era una mesa redonda, y yo aquí veo con una mesa cumplida. Pero bueno, sí es verdad, basándome en lo que Geray dijo y en una forma de empezar, es que sí es verdad que tenemos que hurgar en el pasado para avanzar hacia el futuro con paso firme. Ya en Canarias estamos viendo que muchas veces, bueno, en muchas músicas del mundo, que cuando no se mira al pasado, hacemos una música o hacemos lo que quiera que hagamos, lo hacemos sin personalidad y es perecedero. Sin embargo, hemos visto al flamenco, la música cubana, Brasil, son sitios espejos en los que yo me miro, donde la gente, por ejemplo, el flamenco ha tenido a genios como Paco Lucía y antes que él a Sabicas y tal, que han mamado de la tradición, han respetado la tradición y han avanzado con ella, con el respeto que merecen todos. Cuando en las peñas de flamenco, esto es que yo he tenido la suerte de que me han dejado entrar, y no por mi pinta de gitano precisamente, pero me han dejado entrar, he tenido esa suerte, pues entonces me alucina cuando un señor mayor que apenas tiene voz empieza a cantar o empieza a decir algo y todo el mundo se hace un silencio, todo el mundo un respeto. Es increíble lo que sucede ahí, es algo mágico, y así está avanzando el flamenco, tanto que en todo el mundo ya existe eso. A mí me da una envidia sana. Yo creo que la música canaria si no tiene la riqueza armónica que le han imprimido al flamenco Paco de Lucía y muchos más, sí tiene la riqueza expresiva. Cuando se canta una malagueña, unas folías, una isa y muchas cosas, el cantador se desgañita, suelta el alma, el timplista. Y también hay una guitarra canaria que desgraciadamente no está investigada como se debiera investigar. Hay una púa canaria que tiene una forma de tocar que le da al trino una expresión diferente a la que le pueda dar los geniales puertorriqueños. Yo creo que nosotros tenemos posibilidades para avanzar, para que el mundo entero nos conozca como conocen el flamenco, como conocen la música cubana, como conocen la música brasileña y como conocen la música de muchos sitios. Muchas veces, yo pienso, oye, somos un poquillo acomplejados. ¿Qué sucede? Porque los foros cibernéticos empiezan a hablar. No, el ukelele, mira, es que nosotros tenemos que tocar esto para que para hacernos conocidos. Yo cuando grabé el segundo disco me hice unas inversiones en la música sudamericana y en lo que yo había estudiado, que era guitarra clásica, arreglos de música así un poquito clásico, aparte de meter música canaria. Cuando grabé aquello, la gente en la calle me decían: Domingo, tienes que hacer un tema de jazz, tienes que meterte a hacer temas de Disney, temas de los Beatles. Digo, carajo. Entonces me fui metiendo más en la raíz. Yo soy cabezudo, y cuanto más me meto en la raíz, más me gusta hacer lo que hago, y me doy cuenta cuando toco por ahí, por esos sitios de Dios, por esos mundos, me doy cuenta de que con lo más sincero que soy es con la tradición y con lo que yo mamé de chiquitito, que es el folclore. Y yo creo que eso ya está en los genes, porque la música canaria, como nosotros, no la toca nadie. Y nosotros, por mucho que estudiamos música cubana o música moderna, nunca vamos a tocar
jazz como los Negritos de Nueva Orleans, que tuve la suerte de estar allí, o nunca vamos a hacer flamenco como lo hacen los gitanos que lo mamaron de la cuna, o música cubana con el feeling que lo hacen los cubanos. Entonces cada vez me ratifico más en hacer música canaria, retrocediendo, como dice Geray, hacia el pasado, mamando de los viejos, que hay una parcela perdida ahí, desgraciadamente quizás por el crecimiento desmesurado y rápido que tuvimos, que perdimos parte de la esencia. Parece que hay una generación ahí que se perdió, pero creo que podemos rescatarla. Hay mucho trabajo que hacer y avanzar con paso firme y hacia el futuro, respetando todo el pasado. Para no querer hablar, he hablado bastante, ¿verdad? Nada, a medida que vayan hablando vamos siguiendo comentando la jugadita. Vamos allá, con la jugadita. Bueno, pues después de esta primera intervención de Domingo, también queremos oír la primera intervención de Víctor Batista, que como decía, igual hoy tampoco tenemos que detenernos más allá de su maravillosa trayectoria también como músico, también evidentemente director musical de los Gofiones y tantas otras cosas que desarrolla en su labor cotidiana, y además un hombre que no solo se preocupa por la parte expositiva del asunto, sino por todo lo que tiene que ver con la investigación y la raíz, y por eso estamos tan orgullosos de tenerlo aquí con nosotros, don Víctor. Pues muchísimas gracias. Y al hilo, yo me pegaba ya a hablar con el Colorado sobre algunas de las cosas o matices sobre las cosas que él propone, que me parece fantástico. El caso es que para abordar siempre las cuestiones de futuro y trazar una línea recta, es decir, hacia dónde irá el folclore en el futuro, realmente poco sabemos, ¿no? Porque es verdad que si en el pasado nosotros fuimos bastante miméticos con todas las culturas que pasaron por aquí y todas las veces que nosotros salimos y volvimos y entonces traíamos los bolsillos cargados de música, y fueron precisamente las comunicaciones con el resto de culturas las que nos ha hecho ser como son hoy más que nunca, y por mor quizá de la cercanía que nos permiten pues la mejora de las comunicaciones y sobre todo de las redes sociales. Hoy en día podríamos tener influencia de todo, y es normal que eso de alguna manera quede, ¿no? Yo les he hecho un pequeño esquemita aquí que rápido voy a hablar. En el cruce. ¿Por qué el cruce? Se dice nosotros que somos euroafroamericanos, que es una palabra larga y difícil de decir, sobre todo si se tienen dos vinos encima, pero yo ahora la he dicho de corrido y eso que tengo medio vaso de agua nada más. Pero quizá a lo mejor me cogen mañana por la tarde y no. Pero esa palabra tan difícil, somos algo más que eso. Yo creo que somos también un caldo de cultivo hecho y fermentado precisamente aquí en Canarias, ¿no? Ese efecto invernadero que a veces hace que determinadas especies pues crezcan en sí mismos y tiren para adelante sin saber que el resto del mundo está haciendo otras cosas. Eso genera también por generación espontánea otras maneras de comunicación, otras maneras de esa necesidad de comunicarse con el prójimo, con los demás, o incluso muchas veces de decir estuve aquí creando y haciendo una creación espontánea todos los días. Eso se da en todos los ámbitos de la cultura y el folclore no iba a ser menos. En ese cruce es evidente que ese mestizaje nos ha enriquecido. La pregunta será, ¿nos seguirá enriqueciendo el folclore ser ahora más mestizos que nunca? Me refiero, hoy en día, pues bueno, el Colorado viaja a Nueva Orleans y allá son capaces de ver en vivo cómo se toca hoy en día el timple canario, la evolución del timple canario, el timple de concierto, pero al mismo tiempo él se viene para acá y se trae a lo mejor, pues bueno, en la cabeza algunas inspiraciones para plasmar en su disco. Me recuerda esto a José María Gil, que por un cambio de domicilio, pues cambió el folclore de dos lugares, más bien de uno concretamente, pero en realidad hizo una conexión en el tiempo, como podía ser que la Isa de los Viejos, que antiguamente se cantaba en el noroeste de Galdar, se tocaba en la mayor, pero tenía la facultad esa de tocarse lentamente y cambiar de acorde justo después del solista. Cuando José María Gil llegó a Lanzarote, a partir de ese momento la manera que tenían de entender el folclore allí, sobre todo cuando se llevó a sección femenina, en aquella famosa rondalla, la Hey, etcétera, pues entonces hizo que los estándares de folclore en aquel entonces pues asumieran eso como de ellos.
a partir de ese momento. Cosas como, por ejemplo, las seguidillas corridas, la mazurca de Gáldar, etcétera, etcétera, pues bueno, fue que una persona, en concreto, solo una persona hizo un viaje y hoy en día los folclores nos vienen de manera distinta. No entenderíamos o no veríamos el folclore de Lanzarote, en este caso, de la misma manera si José María Gil no hubiera existido. Pero es que hoy en día hay muchos José María Giles, hay mucha gente que viaja, hay mucha influencia de todo tipo. Entonces, de alguna manera tenemos que entender cuál es nuestra posición dentro de la defensa de las tradiciones y hasta qué punto son defendibles, porque también de la misma manera que fuimos mestizaje en el pasado, lo somos ahora y lo vamos a seguir siendo siempre. No podemos estar de espaldas al mundo. Esas diferencias culturales nos obligan a conocernos y a respetarnos, pero hay que conocerlas, para poder respetarlas hay que conocerlas. Y la tradición es la base de esa diferencia. Si nosotros tuviéramos cada uno de nosotros un código genético y cada cultura tuviera un código genético, posiblemente la tradición sería solo una parte. ¿Por qué les digo esto? Yo a veces, cuando para el Día de Canarias, muchos colegios te vienen y te dicen, o centros docentes, casi siempre los maestros están, pues bueno, un poquito preocupados a ver qué hacemos el Día de Canarias, porque hay que hacer algo de contenido. La mayor parte del año no se trabajan estos contenidos y se preocupan en hacerlo el Día de Canarias, precisamente en un momento en donde el Día de Canarias es el Día de Canarias de todos los canarios, y gente que no está tan familiarizado a lo mejor con el tema de la tradición, con el folclore, ellos dicen, y yo que soy rockero no soy canario y no puedo festejar el Día de Canarias. Y a mí que me gusta el rap o el hip hop, o yo que vivo de otra cultura, o que he vivido en Canarias a lo mejor pues un entorno más urbano, menos rural, y no he tenido la suerte o la desgracia de estar vinculado a ningún elemento, a ninguna actividad folclórica, no es el Día de Canarias también para mí. Posiblemente en el pasado, claro, en el pasado no se celebraba el Día de Canarias, pero el Día de Canarias se celebraba cada vez que el canario tenía un motivo para empuñar un instrumento o para ponerse a cantar. Ahí es donde Canarias vibraba y todavía sigue vibrando. Por eso digo que la tradición es la base de la diferencia, pero no es solo la base de la diferencia. Somos algo más también que tradición, y el futuro es lo que irá, pues bueno, un poco separando el grano de la paja, y entonces en ese momento, quizás ahora, si pudiéramos poner una vista en el futuro, sabríamos qué es lo que va quedando de nuestras tradiciones, de las que vamos generando hoy en día, porque hoy en día también tenemos necesidades de comunicación, y hoy en día también el folclore, pues si bien no está del todo adscrito a un entorno rural, también cumplen su función social de comunicación, y también de su función de identidad, pues tantos y tantos agrupaciones folclóricas y actividades que se hacen alrededor de eso desde la óptica del folclore aprendido. Yo quisiera ahora proponerles una cosa, que es de todas las músicas distintas que han venido en diferentes momentos, la pregunta es ¿dónde ponemos la raya, ¿no? Por un lado, si escuchamos, a ver si veo el ratón por aquí que no está. Aquí está, aquí apareció. Esto algunos sabrán identificarlo, pero esto es una recreación de algo bastante antiguo. Debería sonar ahora, ¿verdad? Vale, esto que escuchan en el fondo es una transcripción que hizo Torriani de un endecha guanche. Entonces, pues bueno, hizo la transcripción, según le iban contando, les iba sonando, pues él los iba escribiendo, etcétera. Posiblemente sea de las cosas, bueno, de los elementos, de los hechos folclóricos más antiguos que se puedan rescatar aquí. Hoy en día, pues
se conoce poco este tipo de manifestaciones también porque hay recogidas apenas dos endechas, pero a partir de esas hay algunos estudiosos que han intentado pues bueno, vincular la cultura masí con Canarias y entonces intentar buscar hasta qué punto de esta transcripción pues se podría elaborar pues, o profundizar un poquito más con respecto del tema del lenguaje o del idioma vernáculo. De ahí, de aquellas endechas, de aquellas últimas, ahí está otra vez, siguieron viniendo cosas más tarde en el tiempo. A ver si identifican esto. Los grupos folclóricos saben lo que es, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de los romances. Y los romances, bueno, aunque el romancero en Canarias es bastante amplio y bastante antiguo, su rastro, pues bueno, llega pues desde la Edad Media para acá, y muchos de esos romances son rastreables al revés, ¿no? Curioso como un conde se convierte en duque, o como a veces pues un álamo o un ciprés se convierte en un pino o una palmera, dependiendo de el romance cómo vaya caminando de generación en generación, y cómo esas generaciones también van invadiendo otros territorios y se van adaptando a esa situación. De ese romance, que también fue algo que nos vino de fuera, que no se generó aquí. Ahora. A ver, es que igual no lo veo aquí. Ahora. Vale. Esta versión de Isa ni siquiera se le llama Isa hoy en día todavía, ¿no? Sino en su nombre original. En la isla de La Gomera, que es una de las islas que menos utilizan las cuerdas, todavía aún para nombrar a este género le siguen llamando jota, ¿no? Y eso es la jota gomera. Evidentemente esto no llegó al mismo tiempo, pero posiblemente bastante más tarde que los romances. Seguimos teniendo pues alimento de fuera, todo lo que son polcas, berlinas, siotes, mazurcas, Centro Europa. En un momento determinado pues pasó algo importante, y era que las clases medias tuvieron mucho poder, y las clases, sociedad alta, o sea, gente de la realeza y la nobleza, pues perdieron empuje, y eso generó que se encontraran ambas, bueno, no sé si decir casta, porque últimamente lo de decir casta está casi anatematizado. Bueno, pero se encontraron esos dos estamentos de la sociedad, y entonces se mezclaron esas músicas, y esa música que antiguamente era pues un poco más cortesana pasó al pueblo. A ver si esto es una... Después de eso, las músicas de ida y vuelta. Tenemos, entre otras cosas, pues toda la música cubana, el repentismo, las décimas, pues yo qué sé, de La Palma, la caringa. Hay muchos temas que también nos vinieron de fuera y hoy en día lo reconocemos casi como nuestro. Y después de eso, la música popular. En este caso, el Gran Canaria de los Gofiones, pero podría haber sido, y en honor a la gente de Tegueste, pues podría haber sido en Abril de Romería perfectamente. Etcétera, etcétera. ¿Dónde ponemos la raya? Yo quisiera salir de aquí y enseñarles un vídeo que me pareció curioso, cuando menos. Y ahora que está Yaray por aquí, también que lo conoce. La cabeza y se derribe esa cerveza cuando las alas de Torreón se derritan sin razón, y el cáncer de la soledad te lleva matando a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, Oye, no empecemos, no falla, la chica WhatsApp en pantalla me esforzó, en las piernas el bolso un duelo para agua del ron en el suelo, no hacemos los malos. Y la chica que sonríe agarradita del palo, estoy afónico, el chico va acertándose el libro electrónico, te lleva donde quiere, y el caballero va leyendo el bestseller, no es flojo, bien clarito me viendo en sus urbana que improvisan en el metro de Madrid, que ustedes ven gente lo que va entrando en el metro, gente que entra y sale,
más tradicional. Tradicional me refiero de Estados Unidos, entre becas, las letras, lo hacemos bien país en la brega. Le da vuelta al paraguas, colega, el talento urbano. Esto yo les pregunto, mientras lo siguen viendo, es que es un espectáculo, porque la verdad que entra y sale gente, algunos de ustedes posiblemente lo hayan visto, y entonces entra y sale gente y el tío se queda y es un hacha, súper rápido a la hora de decir, de hacer una fotografía, quedarse con las uñas pintadas de una manera, si va o no va leyendo un libro, si va con el móvil, si está vestido o si no le hace caso, si se sienta, si se queda de pie, etcétera, etcétera. Y se gana al público de una manera increíble. Bueno, pues ellos son dos canarios que están en Madrid. Pues fíjate, una mezcla de fabulosa, el tablero me dice Geray. Y son canarios y de esta manera están exportando canariedad. Nosotros diríamos, vamos, identidad, seguro que sí. Folclore y tradición. A mí se me hace difícil decir que sí, pero también se me hace difícil decir que no, sobre todo porque ahora mismo todavía no estamos en... A ver, aquí, está aquí. Eso es. Vale, esto es... Bueno, porque todavía el alimento que el folclore, y el folclore entendido como la manera de comunicarse, de tener, de vivir, de relacionarse, utilizando elementos cercanos, en esa necesidad que la gente tiene de decir cosas, de emparejarse, de enfadarse, de divertirse, o incluso a veces de festejar o de lamentar hechos, pues bueno, muchos de ellos luctuosos y tal. El folclore se nutre de todos esos momentos. Entonces, esto no se sabe hacia dónde llega, pero está claro que nosotros los identificamos como canarios, no solo por el habla, sino porque también utilizan elementos más o menos cercanos. En este momento, por ejemplo, no están utilizando un rap, quizá a lo mejor estén inventando algo. El hecho es que la necesidad que ellos tienen de comunicar es muchísimo más fuerte que cualquier otra cortapisa o cualquier otra ley o regla que les imponga, porque en realidad no las tienen. Es bastante más popular, quizá, que todavía llamarlo folclórico o tradicional. Evidentemente faltarán muchos años para saber qué será lo antiguo cuando los jóvenes del mañana pues escuchen a los jóvenes de hoy, ¿no? En ese cruce de caminos también nos hemos cruzado con mucha gente, con el origen, posiblemente, pues bueno, lo que los estudiosos dicen de la cultura amasí, de todo lo que nos vino de España, de todo lo que nos vino, como veíamos antes, de Europa, de todo lo que nos viene y nos vino en ese momento de América Latina, y en ese caso, pues en ese folclore de ida y vuelta. Nosotros también dejamos muchas cosas allá, pero hoy en día, de lo global, hoy en día es que es fácil. Recuerdo hace poco estar hablando con gente de grupos que decían, coño, antes te llevabas una alegría enorme cuando sabías que alguien en el otro lado del mundo te mandaba una carta o tenía la posibilidad de venir y hacía por verte porque le gustaba la música que estabas haciendo. Eso era un milagro. Pero es que hoy en día ese milagro es cotidiano. Hoy en día nosotros subimos al YouTube o al Facebook o cualquiera de las redes sociales, subimos el conciertito que acabamos de hacer, o alguien que grabó y nos grabó de cualquier manera, y sobre la marcha ya tienes a lo mejor 3 o 4 me gustas de Antofagasta, de un seguidor que a lo mejor por medio del charango o medio del timple resulta, o medio del ukelele o lo que fuera, se hizo conocedor a lo mejor de lo que era el timple y le llama la atención de la manera que se toca el timple aquí. Ahora tenemos ese alimento rápido. Lo tenemos nosotros de ellos y lo tienen ellos de nosotros. Hoy más que nunca yo creo que estamos conectados con el resto del mundo, y enlazando con una reflexión que ya se ha hecho años atrás aquí en esta misma mesa, yo creo que eso es lo más parecido a lo mejor a la tradición oral en lo que a inmediato se refiere, en lo que y no solo lo inmediato, sino la falta de filtro que tiene eso. Antes un músico se encerraba en un estudio y hasta que aquello no estaba perfecto, como él decía, a que no estaba perfectamente maquillado, no sacaba eso a la calle. Hoy en día
Es imposible de ver en cualquier fiesta o en cualquier concierto de que no haya gente con un teléfono móvil grabándote, o incluso no encima del escenario, sino a lo mejor en una fiesta particular y tal, y eso sobre la marcha está allí, sin ningún tipo de maquillaje. Eso nos llega y también se va de acá para el otro lado. Entonces, ese alimento de lo global también, en cierta manera, está condicionando ya el ahora, pero condicionará también el futuro de lo que mañana entenderemos como ayer. No sé si me entienden un poco. Y exactamente, pues bueno, de la vida, la sociedad, como les decía, la cultura y la comunicación, eso un poco son los grandes pilares en los que se sustenta cualquier cultura, ¿no? Somos diferentes porque nuestra sociedad nos ha hecho ser diferentes, porque hemos tenido situaciones diferentes en el pasado, las estamos teniendo en el presente, posiblemente las tengamos en el futuro, pero siempre vamos a tener esa necesidad de comunicación. ¿Hasta qué punto la mejora de las comunicaciones hoy en día va a condicionar ese presente de hoy? ¿Será verdad o no que en el futuro podamos ser a lo mejor muchísimo más iguales que los demás? No lo sé. Yo creo, como decía el Colorado, que es interesante mirar hacia atrás siempre, porque ese código genético, esa tradición es parte de lo que somos, y eso sí es verdad que no lo puede decir cualquier persona que nazca en otra parte del mundo, porque ellos van a tener otro color, ellos van a tener otra base genética, o por lo menos el principio de esa codificación genética diferente. Pero insisto, eso sería, la tradición es parte de lo que somos y solo parte de lo que somos, porque el resto tenemos que construirlos nosotros también. Con respecto a las modas, que hoy en día, pues bueno, sobre todo los mayores amplificadores que tenemos hoy en día de nuestro patrimonio, sobre todo musical y dancístico, son los grupos folclóricos, ¿no? Entonces, pues bueno, que un programa de televisión ponga en marcha un concurso de parrandas, implique que al año y pico haya un montón de parrandas en todos lados, pues supliendo a lo que antes era el tecladito y la tal, o supliendo a lo que antes era la verbena casi, y entonces que esta gente, pues quizá a lo mejor por ese afán de concursar y de hacer más vistosa su música, se apoyen más en lo latino, en otro tipo de música que en lo propio suyo, y al final pues gran parte del repertorio de estas parrandas hoy en día sean más música latina que canaria. Eso está sujeta, pues yo creo que a una moda, ¿no? Y además somos a veces fieles seguidores de las modas que nos ponen en la pantalla, y hoy en día que hay muchísimas opciones para ver televisión, sigue teniendo un poderoso poder de atracción el que los grupos folclóricos que existen y la gente que le gusta tocar y cantar, pues se fijan en lo que sale por la tele. Antes también pasaba así, lo que pasa es que antes no había tele. Yo voy a poner ahora tres canciones que son tres versiones distintas, creadas en tres momentos distintos y en tres espacios diferentes. Esta quizás sea la más antigua. Si se fijan, bueno, es un tango de los años 20, grabado en Argentina. Sí, dale. Sí, Cantando se llama la canción. Y está claro, o sea, el origen de este tema fue de las primeras veces que se grabó. Hay 2 o 3 versiones diferentes, todos son orquestales. Y bueno, y antes de que hubiera tele, había radio y había discos. Y esos discos viajaban, esos discos llegaron acá. Pero llegaron a otros sitios también. Por ejemplo, la misma canción en otro sitio de tango se convirtió en Vicente Rey. Así empieza a cantar.
Ya no tengo la dulzura de tus exactamente la misma melodía. Vago solo por el Unos cuantos años más tarde, los mexicanos escucharon eso y dicen, no, esto es como un tango, esa canción es nuestra. Y la hacemos, bueno, a lo que ellos saben. Vale, bueno, pues entonces vamos a escuchar esta versión que llegó. Fíjense que de 4x4 que era el tango, de 4x4 que era el bolero ranchera este mexicano, en Canarias la hacen y es la misma melodía. Lo que pasa es que cambian las estrofas, pero es cantando también. Y estos son los Hijos de la Noche, son, bueno, famosos de Gáldar, al noroeste, gente que estaba ávida de coger la música que venía de fuera y hacerla suya, y entonces la entendían a su manera. Yo no digo que no fueran buenos músicos, ni que fueran malos tampoco, era lo que había en esa época. Posiblemente eran los mejores músicos que había en la época y que tenían posibilidad de tener acceso a estos discos y escucharlos y hacerlos a su manera. Hoy en día esta música ya tiene, este CD, esta grabación ya tiene 60, 70 años, una cosa así. Y lo interesante ahora sería, si nosotros tuviéramos que rescatar este tema en cualquier grupo folclórico, ¿qué harían ustedes? ¿La versión original? Evidentemente la de México se hace más difícil. ¿O la versión que cantaron en Canarias en los años 40, 50? Está claro que sí. Y ahora hago otra pregunta, que es si evidentemente nosotros vamos a hacer la versión canaria porque es la que entendieron ellos en su momento que podían hacer y que podían traducir al lenguaje, digamos, canario, pero ¿y hoy? ¿Y las músicas que nos llegan hoy? Es lo que está haciendo esta gente en el Metro de Madrid. Ellos están siendo canarios, utilizando la cultura que ellos han tenido, pero con las herramientas que tienen ahora y con la cultura que tienen ahora. Realmente se podría decir que ese es su folclore urbano, el suyo. Bueno, no es fácil. Había otros 3 ejemplos aquí también de música, exactamente de lo mismo, pero sobre un tema que se llama Pobre Mascarita, y les pongo nada más que el último, que ellos sí son ellos intentando hacer un tango también. Es una grabación más o menos de la misma época también. De aquí han muerto todos y solo queda una persona viva de los Hijos de la Noche, pero que no estaba en esta grabación, sino era pequeñito en esa época y estaba aprendiendo con ellos, no lo dejaron grabar, y hoy en día, pues, si vive y nos cuenta, pues... ¿Cómo hacer el tango? Tango canario de la época. No son joyas, son piezas, además son piezas preciosas y en la época, pues bueno, amenizarían muchísimos bailes y posiblemente algunos de nuestros abuelos se conocieron escuchando estos temas. Fíjate qué curiosa la pieza esa que tengo ahí. Pues, es un fósil, pero claro, algunos de ellos... Sí. Claro. En realidad es un chiste, ¿no? Porque, bueno, un fósil lo será, posiblemente, en algún momento. Hoy en día, pues bueno, no... Estamos hablando de los discos de pizarra, estamos hablando de los discos de vinilo, de cómo revolucionaron la música popular de la época. Anda que no revolucionó esto, la cinta, el poder grabar de la radio directamente y venga para adelante y venga para atrás y 3 y 4 veces, y cuando se rompía ponerle el papelito para que se pudiera otra vez, y si tenía poca pila, pues no le des ni para adelante ni para atrás, sino con el bolígrafo o con el lápiz. Claro, qué rápido dejamos este tipo de formatos atrás, ¿no? Pero es que la llegada de cosas nuevas es vertiginosa. Hoy en día ya ni necesitamos... El CD ya está anticuado y ahora los portátiles nuevos no traen CD, lo que traen son pues memoria flash, pendrive, historias, y ni siquiera eso, ya casi con la nube tenemos... ¿Eso qué nos permite eso? Hombre, antes era difícil, por eso a lo mejor ese goteo de la música popular, por ese también, y antes de los sistemas de grabación, bastaba que se mezclaran culturas, o como decía antes, que viajara alguien de un lado a otro para que se pudieran mezclar músicas distintas. Pero es que hoy en día
desde el salón de tu casa es extremadamente fácil que eso suceda, ¿no? Que puedas aprender cosas de otro lado que te guste y que las asimiles y que las toques para ti. Y que la diferencia es que, bueno, hoy en día no podemos dimensionar exactamente hasta qué punto eso va a modificar la manera o la estética, en la manera en que presentamos nosotros nuestra propia música. Porque si evidentemente, antes lo decía Domingo, él alucina cuando tira para atrás, pero su estética es nueva. Los de antes no tocaban como él, ¿no? O sea, y él tiene otra formación también y ha tocado eso. Inevitablemente estamos abogados, y ojalá sucediera eso, abocados a perfeccionar nuestro folclore. Porque sí es verdad que la música venezolana ha crecido muchísimo, la música brasileña muchísimo. Ellos siguen encontrando identidad en las últimas cosas que hacen y están, pues bueno, a la última. La música cubana es evidente también. ¿Qué es lo que tendremos que hacer nosotros para poner a esa misma altura con nuestras herramientas, ¿no? la música? Y poco más con respecto al tema del futuro. Yo lanzo el mismo reto que lancé el año pasado, y era decir, lo que sí falta y sigue faltando, que antes se hacía un poco más que lo que se hacía ahora, y también en las agrupaciones folclóricas, era investigación y rescate y buenos proyectos de difusión, y no el cortapega que hay de muchas agrupaciones que dicen, bueno, vamos a hacer algo de Tenerife. ¿Cuál es el mejor grupo de Tenerife? Tajaraste. Pues venga, hacemos de Tajaraste tal. ¿Cuál es el mejor grupo de Lanzarote? Pues los Campesinos. Pues bueno, de Campesinos, y hacemos ese cortapega que poco ayuda a que nosotros pues seamos representantes del sitio de donde vivimos, ¿no? Nosotros también estamos contribuyendo a esa microglobalización en Canarias. Y otra cosa, evidentemente el timple tiene que crecer de rango, y ya que las iniciativas institucionales pues han sido cero hasta ahora, afortunadamente hay algunas iniciativas, que no sé si has hablado de esto, sería interesante, Domingo, de las iniciativas particulares que hay, de gente que quiere asociarse con el tema del timple, y están caminando pues entre ellos generosamente y gratuitamente, trabajando y poniendo dinero de su bolsillo para que el timple tenga el rango que necesita. También hay un elemento que falta y que es inevitable contemplarlo en un futuro que se quiera prometedor, y es la dignidad laboral y formativa de la figura del formador dentro del folclore, sea de baile, sea de toque, sea de artesanía, sea de cualquier otra historia. Hoy en día no existe esa figura, y hay que desarrollar todo un currículum para que exigir. Yo imagino que los colectivos unidos deberían o podrían a lo mejor tener voz en ese sentido, para que de alguna manera este formador, ese método, ese repertorio y ese consenso necesario para que el aprendizaje del folclore no esté en manos, en algunos casos afortunadamente, de gente amateur o de gente que le ha llegado como le ha llegado la música y de esa misma manera la transmite, pero no siempre se hace de la misma manera, y en algunos casos, por ejemplo, sin la formación adecuada. Y termino como empiezo. Es importante, para respetarse, conocer, y para conocer hay que formarse. Y para formarse muchas veces también hace falta que se pongan en marcha mecanismos necesarios, los necesarios para que la gente que quiera ser en su momento formador de folclore o formador de formadores, pues tengan un sitio en el que acudir. Y sin más, yo les dejo con esta mesa. Gracias. Bueno, pues ahora sí que vamos a abrir el turno, por supuesto, de palabras. Pero antes de eso, como Víctor bien decía, pues efectivamente también en el timple, igual que hoy estamos hablando de la Asociación de Verseadores, también en el timple se están dando pasos en los últimos tiempos muy apasionados y con mucha voluntad y con mucho rigor también, sobre la posibilidad de crear una asociación en torno al timple. Domingo, también de esto nos podrías hablar. Pues sí, hace poco en Fuerteventura, porque cuadró, porque además lo decidimos en un sitio en La Gomera, donde el timple no se toca mucho. Decidimos reunirnos con el fin de hacer una asociación, y creamos un portal en web que le llamamos Maxo Timple,
Allí estuvimos debatiendo y nos reunimos en Fuerteventura. El timple, ustedes han sabido la evolución del timple, que hubieron Jeremías Dumpierres, un conejero aquí en Gran Canaria, fue el primer concertista de timple, después le siguió Casimiro, Totoyo, un montón de gente muy importante que partían de la tradición y mezclaban el timple con la tradición, evolucionando como siempre, como bien dijo Víctor, todos evolucionamos, tenemos una tradición que nos respalda y avanzamos hacia el futuro. Lo que yo, antes de hablar de la asociación, lo que sí veo que en el timple, como muchas otras cosas, lo digo porque muchas veces cuando hablamos de los monitores, que se necesitan monitores, desgraciadamente cuando los monitores que dan clases de folclore en los sitios, en muchas escuelas, son guitarristas clásicos que estudiaron guitarra clásica, grandes guitarristas, pero que nunca vieron folclore, que nunca tocaron con folclore. Entonces a los músicos los obligan, a los guitarristas, a poner los 3 deditos juntos, chan, chan, pum, chan, chan, pum. Cuando están todos juntos, lo hacen bonito, pero uno a uno no forman una parranda. O sea, entonces cuando llegan, yo he visto a gente joven llegar a hogares de pensionistas donde supuestamente los viejos son maestros y decirle, no toques con un dedo solo. Vamos a ver, si está tocando con un dedo solo, le está dando un sabor y una gracia, está tocando una isa en 2 y 4, y tú estás diciendo que no, ¿cómo vas a enseñar a un señor mayor? Bebe, aprende y actúa como monitor sociocultural. En el timple también se han dado casos que son 2 vertientes, que yo lo respeto todo, está perfecto, o sea, todo lo que se haga en el timple, ojalá lo que fueron los Diamantes y su bandurria, pues sean los Rockefeller y su timple, y que el timple esté metido como está metido en todos los contextos. Lo que sí estoy viendo que ahora hay un montón de timplistas nuevos que están tocando, no han conocido nunca el folclore, porque no les gusta, que yo lo respeto, entiendo que no les gusta, pero como para tocar el timple que es el folclore empiezan a hacer folías, a hacer isas, a hacer tal igual, que ahí es donde estoy yo, de que tengo mis más y mis menos. Yo creo que esa historia hay que beberla, hay que respetarla, hay que mamarla desde la cuna y hay que avanzar con ella. Lo de la asociación, nos reunimos en Fuerteventura, desgraciadamente muchas veces estamos pendientes, nosotros para que una cosa funcione pedimos una subvención, si tenemos subvención empezamos a trabajar, si no, no, la mayoría de las veces, y eso yo creo que es erróneo. Nos reunimos en Fuerteventura y digamos, vamos a empezar a trabajar todos los que amamos esto, los que lo queremos, y después, bueno, cuando nos ven avanzando, yo creo que los políticos y la gente necesita Canarias necesita de gente con iniciativa que avance con dinero o sin dinero, como dice hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, pues necesita de gente que tire para adelante. Nos reunimos en Fuerteventura para crear una asociación, una historia que era un sueño de hace mucho tiempo y ahora ya se están creando todos los cauces, están abriendo los caminos para el día 1 de noviembre reunirnos en Tenerife y ya crear definitivamente la asociación. Estamos en los primeros pasos, se creó una junta rectora y la idea es de crear metodología, porque la gente decía, vamos a pedir dinero para crear metodología, vamos a pedir dinero para... vamos a empezar a crearla, vamos a ponerla en la calle, que para meter el timple en el conservatorio, vamos nosotros a trabajar, a poner todo ese material, lo que tenemos, en la calle y después ya eso va avanzando por sí mismo. Cierto es que a veces nosotros no pedimos subvenciones y los políticos están necesitados de iniciativa. Por ejemplo, en el timple, no sé si en la palabra y en muchas cosas se ha gastado mucho dinero, y a mí me produce tristeza que no esté todo lo de Totoyo escrito en la calle, todo lo de Ramón Gil, todo lo de Juan Peña, todo lo que todos los documentos que hay, donde las nuevas generaciones puedan recurrir a eso y decir, bueno, yo voy a aprender de Totoyo, me gusta esta mazurca, la tengo escrita por él, cómo la tocaba él, que haya material. Y ese material realmente se consigue con poco dinero, se puede becar a muchachitos jóvenes que están ansiosos por hacer cosas. Oiga, póngase usted todo el día atrás de Totoyo, estoy hablando de Totoyo porque estamos en Gran Canaria, de Ramón Gil, de Andrés Macías, que en paz descanse, que ya falleció, pero se puede recuperar, escriba todo eso y pónganlo en la calle al servicio de la gente para que esta gente pueda aprender, las nuevas generaciones. La idea, todo tipo de estas ideas surgieron allí en los debates de Maxo Timple y ahí estamos trabajando a ver si conseguimos. La verdad que cuando Geray habla de lo que tienen aquí me da envidia, un espacio físico, que eso es muy difícil. Desgraciadamente, afortunadamente por un lado y desgraciadamente por el otro, somos isleños y los espacios físicos, a veces si tuviéramos uno en cada isla sería lo correcto, pero bueno, hay un espacio físico aquí en Ingenio que es maravilloso y hay un espacio cibernético en internet, en las redes sociales, que también es una maravilla. Estamos todos conectados, como bien decía Víctor Batista, que ya con todo el trabajo que pasaron nuestros abuelos y ahora en un momentito está todo ya metido ahí. Pues nada, esa es la idea de la Asociación del Timple,
que el día 1 matizaremos en Tenerife ya por internet, ya lo verán. Todavía no tiene ni nombre. En vez de 8 sílabos. Yo estaba pensando que Domingo lo dijo antes y también Víctor también lo comentó, ¿no? Se comenta constantemente eso, ¿no? Es una frase que repetimos con frecuencia, aquello de retroceder hacia el futuro, ¿no? Que es como una forma de encontrarnos con nosotros mismos. Hay otra frase que a mí me gusta decir mucho porque vivimos en una tierra en la que las circunstancias, los condicionantes sociales y políticos nos despistan bastante también, ¿no? Y es muy común escuchar últimamente, bueno, hace tiempo que se viene escuchando, pero con cierto desenfoque aquello de lo nuestro, ¿no? A mí eso, por ejemplo, es una expresión que me hace mucha gracia, ¿verdad? Cuando alguien dice lo nuestro, porque es una expresión, imagínense, lo nuestro, ¿no? Porque saben ustedes que eso se puede instrumentalizar y todo lo que sea. Y a mí me hacía gracia porque una vez me preguntaron, y bueno, quería compartir con los compañeros a ver qué opinan de esta. A mí me preguntaron una vez, ¿qué es lo nuestro, no? Y entonces yo decía, Dios mío, vamos a ver cómo contesto, porque es una pregunta, ¿verdad? Perdón. Entonces, se me ocurrió responder de una forma que es la siguiente, ¿no? Digo, bueno, yo creo que lo nuestro es aquello que somos capaces de compartir, ¿no? Porque uno siente eso, ¿no? Siente que lo que no eres capaz de compartir no te pertenece de alguna manera. Lo digo porque a veces lo nuestro lo entendemos de otra manera. Lo nuestro es lo que nadie debe tocar, ¿no? Cuando a lo mejor lo nuestro es lo que somos capaces de compartir. Cuando digo compartir, me refiero a conocer, evidentemente. Conocer para compartir. Y yo no sé qué opinan de esto, porque es que es un concepto, porque cuando se habla de folclore, ¿verdad?, se tiende a eso de, te lo digo porque yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Cuando no hace poco me invitaron a un lugar y me dijeron, para que cantes Punto Cubano como representante de la música no folclórica. Yo me atraganté, dice, no, es que eso no es nuestro, ¿no? Entonces, claro, es lo que estaba diciendo antes Víctor, ¿no? ¿Qué es lo nuestro, qué no es lo nuestro? A mí se me ocurre pensar eso, ¿no? Que es aquello que somos capaces de compartir, ¿verdad? Porque si lo miramos bien, nuestro no tenemos casi nada, pero nuestro es casi todo. ¿Qué opinas? No es contestable, ¿no? Ese tema, porque es evidente, ¿no? Es que nuestro es todo aquello que sientas tuyo, ¿no? Que sientas tuyo. Ya depende de la generosidad de uno de poder compartirlo, ¿no? Cuando decías lo nuestro es lo que no se toca, me recuerda a los niños cuando dicen que no, eso no se toca, y a un amigo, se llama Fernando Beltrán, que trabaja poniéndole nombres a las cosas, y diseñó toda una gama de muebles para niños que le puso de nombre Sí se toca, ¿no? Entonces, pues quizá a lo mejor lo nuestro es eso, es lo que sí se comparte, lo nuestro es lo que sí identificas como tuyo, aunque no sepas explicarlo muchas veces, porque el caso es que explicarle a alguien que dice, no, yo no veo tenderete porque cuando me ponen música de para allá, para allá, para allá, es verdad que a veces habrá música de para allá, para allá, y otras veces hay cosas que, vete a decirle tú a un majorero, a un gomero que se crió con música mexicana, por ejemplo, que eso no forma parte de su cultura, ¿no? O por lo menos de determinadas canciones que fueron suyas de siempre, ¿no? O en ese folclore de ida y vuelta que hay mucho más que solo lo cubano también. Pues fácil no es, ¿no? Hombre, yo me quiero imaginar que la persona que preguntó esto de lo nuestro, bueno, lo nuestro es lo que compartimos porque es plural, nuestro ya es plural, porque si no sería lo mío, entonces hay que compartirlo. Pero sí, yo me imagino que la persona que preguntó eso se refería a lo nuestro, lo canario, lo que nosotros podemos expresar como canario y que podemos transmitir, porque por supuesto tú mismo con la décima, cuando improvisas como canario, con todas tus circunstancias. Es verdad que cuando salimos al mundo nos empapamos, cuando bien decía Víctor, yo voy a Nueva Orleans, me empapo de lo de allá y cuando vengo enriquecido para aportarle a mi música, a lo canario, el enriquecimiento de eso. Yo no quiero tocar, y tampoco lo pretendo, tocar como ellos y tocar los temas de ellos, pero sí pretendo mejorar en lo mío. Entonces todo lo que aprendo por ahí se lo doy a lo nuestro, a la tradición nuestra, para yo me imagino que se referiría a esas cosas que nosotros vamos sintiendo, vamos creciendo con ellas y que vamos... Antes cuando estaba hablando Víctor, cuando nos puso las 3 canciones estas, los 3 temas de la forma del tango, como lo hacían en México, como lo hacían en Canarias, yo creo que en México, como lo hicieron en Canarias, es una forma de sentirse
Vamos a ver cómo lo explico yo. Aquí cuando llegaban las músicas mexicanas a Fuerteventura, no conocían los tonos menores, solamente conocían los tonos mayores. Entonces venía un tema de 8 tonos, por poner un ejemplo, en menores y tal, pues aquí lo hacíamos en 3 en mayores y le cambiábamos la melodía. Y al final era casi otro tema. Cuando llegó la música europea, yo creo que, hablando con Fabiola Soca una vez, el sentido rítmico de Canarias era precisamente el tajaraste, 4 y 2. Pum, 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 ta, pum, pum, tan, tan, pum, pa, pum, pa, tan. Entonces llegaron las folías, cuando llegó la Isa corrida, las seguidillas y tal. Y a todo esa, en vez de que llegó en 3x4, nosotros lo hicimos canario, lo hicimos nuestro, y hoy es la riqueza. Yo creo que la riqueza de la Isa corrida, o de las folías, o de las seguidillas, es que son 4 y 2, que no está 3. Eso lo diferencia de lo que es la jota, de la malagueña de Fuerteventura, lo que es la diferencia del fandango, es que nosotros lo hacemos canario. Por eso a veces cuando estamos hablando con los niños y con la gente, cuando trato de hablar con ellos, cuando vi a los muchachos estos haciendo rap, que me sentí orgulloso, que es una cosa muy bonita, me parece correcto, todas las formas de expresión del mundo es una maravilla, pero yo pensé, coño, si ellos tuvieron la oportunidad de conocer los instrumentos canarios, de conocer lo que es un tajaraste, lo que es una isa, lo que es una folía, lo que es un romance, cómo se tocaba, cómo no se tocaba. ¿Qué hubiera pasado si con el ingenio, con la capacidad creativa, esta gente hubiera tenido una cultura más amplia de lo nuestro? Ahí está la palabra, de lo nuestro, de tal. Yo me imagino que seguirían haciendo lo mismo, pero igual se notaba todavía más la canariedad. Me refiero que a lo mejor la gente llegaba al metro, les escuchaba cantar y decía, esto es Canarias, porque realmente la gente llega ahí y dice, bueno, esto es latino, ¿no? Más que canario puede ser latino. Y ahí es donde yo voy en la obligación que tenemos nosotros, los que estamos aquí, de transmitir no lo nuestro, sino lo nuestro, lo que heredamos y lo que tenemos que legar a las futuras generaciones, no como anclarnos en un pasado. No, yo creo que todos los que estamos aquí lo tienen claro, sino como una evolución hacia el futuro. Siempre ya le dice, es un retroceder hacia el futuro, pero también es un poquito avanzar hacia el pasado, ¿no? Va todo unido para sentirnos como pueblo. Y entonces, también yo no sé si cuando Víctor estaba hablando me estaban ocurriendo ideas. Hay una mezcla, hay una tendencia ahora a la fusión. Aquí ahora se mezcla todo, es la fusión, es lo que está de moda. Y una vez me hicieron una pregunta, ¿usted qué piensa de la fusión? Y yo, sobre la marcha, nunca me lo había planteado, pero después me convencí. La respuesta que di, bueno, se fusionan los corazones, el gesto, el estilo, no se fusiona un instrumento, porque yo puedo hacer fusión de, bueno, me gusta la chácara, yo nunca he tocado una chácara y hago así, tic, 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 3 pasos. Cojo un timbre que nunca lo he tocado, kick, 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 y hago así. Yo creo que no es cuestión de fusionar un instrumento, sino cuestión de fusionar a alguien que lo toque y que lo toque con un corazón y que tenga algo que decir y algo que transmitir. Paco de Lucía, sigo hablando de lo mismo. Cuando tuvo la gira con John Malowsing, Aldi Meola, el tipo se enriqueció de tal manera que aprovechó de la improvisación, pero donde quiera que tocaba, lo que quiera que hacía, lo mezclaba con tango, lo que sea, sonaba flamenco. Yo creo que nosotros podemos sonar, tenemos también un sonido canario. Yo creo en la música nuestra y creo que podemos crecer, pero sonando como canarios. Tenemos un trabajo muy grande que hacer, porque es verdad que hay como un hueco ahí, un crecimiento, hay algo ahí como un hueco ahí que tenemos que rellenar, pero creo que hay que trabajarlo, pero creo en los instrumentos nuestros, en los jóvenes que están saliendo ahora, creo en la música y creo en nosotros, en lo nuestro. ¿Quiere intervenir? ¿Alguna intervención que...? Anímense. En nuestro pasado, nuestros viejos, creo que una de las grandes comunicaciones que tuvo con la música exterior, aparte de ir a Sudamérica, cuando la gente que fueron a la guerra, la gente mayor, cuando vinieron de la guerra, me acuerdo yo escuchar muchos de ellos, y en vez de canarios cantaban canciones de la época de la península. Y otra vía que nos llegó muchísimo a nosotros de la música exterior
es a través del cine. Hay un montón temas que yo he escuchado en películas antiguas que no tienen letra, pero se oye la melodía perfectamente allí, y después digo, uy, pues si esta es una canción que hay aquí, y tiene tal vez llegó sin letra y nosotros le adaptemos la letra y ahí quedó como nuestra. Sí, con respecto a que la gente viajaba, claro, con el tema de la guerra, evidentemente en momentos en los que imagino que no fueran fáciles, la gente recurría a hablarse y a conocerse unos a otros y a hablarse de cómo vivían, de cómo fue su infancia, de cantar juntos, de aprender cosas, bueno, de mucha mezcla cultural en ese entonces. Y me acordé mucho de un viaje que a lo mejor no fue que se daba todos los años, pero que no era tan largo el viaje, y era que en los tomateros del sureste, la parranda de Balos pues estaba conformada en su momento pues, por gente que venía de todas las partes de la isla, de la aldea también, que estaba José Pedro por allá, de un montón de sitios diferentes, y esa gente venían allí a aprender y a enseñar al mismo tiempo. Entonces es una parranda que bueno, que canta y toca repertorio amplísimo, increíble, y que a lo mejor puede ser uno de los pocos exponentes de así como la aldea, por ejemplo, vivió durante tanto tiempo, bueno, ese aislamiento, y eso también hizo que se generaran espontáneamente un montón de creatividad ahí por dentro, también de sus comunicaciones con Cuba y con otros sitios, pero en la parranda de Balos lo que se daba era que a lo mejor eran los que podrían hacer el hit parade o el mix, digamos, del folclore de la época, precisamente porque estaban obligados a convivir en las cuarterías cuando era la época de la zafra. Siempre el movimiento y la comunicación entre la gente pues ha hecho que la cultura se trasvase, y después con el asentar de esas músicas al final quedan en los diferentes lugares por donde la gente pasa. Estaba yo dándole vueltas aquí al tarro. La verdad que a veces, yo pienso muchas veces que somos un pueblo acomplejado, lo he pensado muchas veces, sobre todo porque en festivales internacionales, que con Víctor lo hemos comentado más de una vez, en festivales internacionales donde he tenido la suerte de ir, a lo mejor tocan los búlgaros. Venga, y cuando compartimos ellos tocan música búlgara, y un par de veces los argentinos tocan música de ellos, los venezolanos, pueblo muy orgulloso, los canarios, a veces tocamos un tema, una samba. Por ejemplo, creo que Atahualpa Yupanqui, ¿sabes el cuento? Atahualpa Yupanqui vino a Canarias a compartir con un grupo de aquí, y le dije, coño, toquen algo ustedes y tal. Y la gente empezó a tocar un tema de Atahualpa paró, no, esa es mi música, eso lo conozco yo, toquen algo de ustedes y tal, los paró. Y la verdad que cuando yo escucho a los venezolanos, a los argentinos, a esa gente que donde van cantando, tocando su música, yo me siento un poquito envidioso, porque los canarios a veces no tenemos ese orgullo por lo nuestro. Cuando él nombró del cine, lo digo porque en Fuerteventura pusieron un cine en los años 20, que se iba al motor, iban todo el mundo a poner la correa que se la escapaba allí para ver las películas. Empezaron a venir las películas de los ídolos, los primeros ídolos, de Carlos Gardel, Jorge Negrete y esa gente, y la gente envidiaba. Yo creo que el canario, con la miseria y lo que tuvo que pasar, y el mar que un poquito nos encierra, siempre envidiaba a lo que venía de fuera. Hay muchas canciones, el mar esperando, las mujeres que esperaban que vinieran en Fuerteventura, sobre todo, que cuando venían años ruines había que emigrar sí o sí, esperando que alguien viniera a rescatarlas de la miseria. El galán siempre venía por fuera, por el mar, un marinero de a bordo con el pañuelo me habana, yo le contesto de tierra con el corazón y el alma, tal. Era el mar, la esperanza de tal. A lo mejor nos hace un poquito, igual nos ha complejado un poquito, tal, pero yo creo que es el momento ahora de enorgullecernos de lo nuestro, otra vez. No, pero eso que dice del complejo es cierto, ¿no? Y yo puedo contar un caso personal, ¿no? Con el tema del repentismo, por ejemplo, los verseadores, en muchas ocasiones nos convocaban a encuentros de verseadores, y claro, nosotros cantamos punto cubano, y evidentemente si había una delegación cubana también cantaba punto cubano, cada cual con su acento, su estilo, como fuera, pero un género, evidentemente, que es el mismo género atravesado por el océano, ¿no? Y cuando en un momento determinado nos dimos cuenta de eso y intentamos ir con delegaciones más amplias con las que podríamos hacer muchas más cosas, que Domingo lo sabe porque nos ha acompañado varias veces, Víctor también, cuando hemos estado en otras latitudes, y interpretamos otras piezas, pasa eso, ¿no? Lo que tú dices, que la gente descubre un universo de posibilidades que no tenía antes. Y lo digo, por ejemplo, por el tema de la folía, que lo hemos intentado arrastrar hacia
hacia el mundo de la improvisación también, puesto que permite cantar décimas, y hoy por hoy en algunos lugares donde vamos, pues a mí me enorgullece que te pidan una folía, ¿no? Eso evidentemente pasa porque dimos el paso de incorporarlo a un repertorio que siendo nuestro no tenía esa visión, porque por desgracia durante una época se vio como, el punto cubano se vio como una especie de apéndice del folclore, no como una parte más. Y eso, por ejemplo, es un caso curioso, ¿no? Como solicitan muchas veces en algunos lugares, pues, oye, ¿y las folías esas que ustedes cantan, no? Entonces, eso, por ejemplo, tiene que ver con eso que decía antes Domingo, ¿no? Que a veces, pues no, tenemos la tendencia mimética esa de hacer otras cosas, que tenemos también, todo se ha dicho, eso es verdad, una facilidad, la verdad, como pueblo somos muy porosos, ¿no? Y tenemos esa facilidad para aclimatarnos a otras músicas, pero sin dejar sin perder de vista que tenemos la nuestra, evidentemente. Es verdad, de pibe en Fuerteventura se improvisaba en guisas corridas, se improvisaba en folías, se improvisaba en seguidillas, la gente estaba en una parranda e improvisaban en cuartetas, en seguidillas, en los estribillos de las guisas se improvisaba. Se perdió un poquito eso y ahora afortunadamente se está recuperando. Antes me estaba acordando también de una anécdota que nos pasó. Nos invitaron a tocar a Tijuana en un festival internacional de guitarra clásica en México, y habían de vez en cuando esos festivales invitan a instrumentos exóticos. Un año contrataron conmigo para dar un concierto de timple y guitarra. Llegamos allá, tocó David Russell, tocó Elliot Fish, tocaron unos monstruos de la guitarra clásica y del flamenco y tal, y nosotros con el timplito de la guitarra. Llegamos ahí, Juan Carlos, coño, vamos a preparar tal, no, canario. Hicimos también unas cositas de Villalobos y tal, pero la mayoría canario. Total, que cuando llegaba de España, el Domingo Rodríguez, Juan Carlos Pérez Brito, timple y guitarra. Entonces la gente venía a escuchar repertorio Albeni, Falla, Granado. Y Juan Carlos me decía, Domingo, vamos a tocar lo nuestro, otra vez. Total que tocamos al mismo tiempo que nosotros tocaba Chayanne, como a 10 kilómetros. Nosotros cuando tocamos en un teatro, se llenó el teatro, 500 y pico personas, y a Chayanne se le llenó 20.000 personas, claro. Tocamos allí, mira, un exitazo, y tocamos folía, guisas malagueñas, tocamos todo y la gente alucinó. Tuvimos que tocar mucho tiempo más. Al otro día, en las primeras páginas del periódico de allí, ponía una foto de Chayanne, es la única vez que yo estaba al lado de Chayanne, y una foto de Juan Carlos y mía, y ponía, Chayanne provoca, el Colorado cautiva. Y digo, coño, esto me lo llevo para Canarias, se lo enseñaba a los alumnos y estudiaba más el timple. Pero también dentro, en las páginas, ponían 2 páginas de Chayanne, el concierto bien criticado, lo que cantó, lo que no hizo, y del concierto nuestro eran 2 críticos, uno era el director de Santiago, de Estados Unidos, director del conservatorio, y otro era un director de allí de Tijuana, unos tipos periodistas que criticaron cada uno de los temas, hasta las respiraciones, hasta los cuentos que decíamos, hasta los chistes, cuando hablamos del Tadarate, cuando hablamos de Canarias, de las islas, de las provincias, todo lo ponían. Digo, coño, qué pena que esta prensa no exista ya. Porque aquí, una vez tenía que tocar yo en Gran Canaria y no pude salir de Fuerteventura por problemas no me acuerdo si era por el viento, no salió el avión y no pude tocar. Y al otro día me dio el periódico, gran concierto del Colorado. Digo, así sí da gusto tocar. Se sintió como en casa, ¿no? Me sentí como en casa. Bueno, ¿alguna intervención? ¿Una intervención más? ¿Hay alguien más por ahí? Bueno, como decíamos antes, teníamos una pequeña sorpresa para el final, y es que yo quería que algunos niños presentes aquí de la Escuela de Verseadores, Juanico Nuez, pues aquello que yo decía antes en el papel, ellos lo expresen aquí en directo, ¿verdad? Y para eso voy a convidar a José María Vega, que es profesor junto conmigo de ese taller de la Escuela Juanico Nuez, para cantar algo con los niños, y los niños que se acerquen por aquí también. Tenemos que cantar, me dijeron ya, de aquí para atrás, para que salga por los micros, para la gente que nos está oyendo por la radio y que nos está viendo por la tele. ¿Vale? Bueno, ya vamos a finalizar, esperando que haberles acercado un poco más a la tradición. Me gustaría agradecer públicamente el esfuerzo que ha realizado Domingo Rodríguez por estar esta tarde aquí con nosotros, no con menos mérito al resto de las personas que han conformado las diferentes mesas de este campus de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por supuesto también, ya no solo por la sapiencia, los conocimientos y la experiencia, sino porque lo han realizado con un carácter totalmente altruista.
Una vez más, saludar y agradecer a todas las personas que nos siguen en directo a través de Radio 10 y este canal, por internet para el resto del mundo, con saludos fraternales desde Ingenio, para los grupos de Arnedo, de Calahorra, del Bros, de Ibiza, al menos los que nos consta que nos han inscrito, también para el grupo Tejiendo al Azar de Colombia, el de Casablanca en Chile, el grupo Salto de Tijera en Perú, el propio grupo de Costa Rica que estará la próxima semana con nosotros. Nos decía su director que esta tarde no podía seguirnos porque ya salía para España en dirección a Badajoz. Vaya para todos ellos, reitero, nuestras más sinceras felicitaciones y nuestro agradecimiento por habernos seguido. Y ya pues esperamos y deseamos que este compromiso que se ha adquirido desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desde el Ayuntamiento de Ingenio, de Coros y Danza, pues de enarbolar humildemente la bandera de la tradición, pues sea todo, la verdad es que es un reto, pero también inventariar y que forme parte del patrimonio tangible e intangible y que forme parte de las consultas, sobre todo para la futura generación. Ya sin más, a ustedes agradecerles el respeto y la atención que nos han dispensado. Muchas gracias y muy buenas noches. Presente, en lo que vamos colocando a los demás niños, Juan, ven por aquí. Vamos a pedirle a Juan, miembro del taller Juanico 9, de la Escuela Juanico 9 de Verseadores, que nos diga, ya que estamos en un campus que habla del folclore, de las tradiciones, de Canarias, sobre todo, pues que nos haga un repaso por la geografía canaria, ¿qué les parece? En lo que nosotros colocamos los instrumentos. Juan les va a decir ahora los 88 municipios de las Islas Canarias en décimas. No te dejes ni uno atrás, Juan. Vamos a dar un aplauso para que se... Como me han pedido varios y de diferentes modos, que en décima nombre todos los municipios canarios. 88 escenarios tendrá que tener mi aporte: Betancuria, Tazacorte, La Guancha, Teguiseguía, La Orotava, Garafía y Buenavista del Norte. Sé que no se me perdona que falten Faz ni Ateror, Breña Baja, Vilaflor, Tía, San Miguel de Abona, Tegueste, Galdararona, Tejeda o que yo me deje, Huímara, Huime, Sadeje, Las Palmas de Gran Canaria, Tijarafe, Candelaria, Santa Úrsula, Tuiné. Querrán que nombre la villa de Valverde, Garachico, Barlovento, Moyarico, Punta Gorda y Granadilla, pues de la entallada Horchilla, toda lista será mana, sin Firga, sin Punta Llana, sin La Laguna, El Pinar, sin La Oliva ni Zambar, Tolomé de Tirajana, que encuentren este repaso, Puerto de la Cruz su hueco, y que no falten Valle Seco, ni Tacoronte ni Mazo, ni San Mateo ni El Paso, y que me han de poner falta, si Valsequillo me falta, o si es San Bartolomé, o La Aldea, Huicot de los Vinos, o Breña Alta. No perdonarán que yo termine este itinerario sin el puerto del Rosario, sin nombrar a la Jeró. Gritarán se equivocó si no encuentro sitio para el Rosario no nombrara, por cosas de la memoria, Arucas o La Victoria, Vallehermoso o Altenara. No estará bien el trabajo sin Yaiza ni Fuencaliente, o si se queda pendiente por algún casual tinajo. Si buscan de arriba abajo y no encuentran el sausal, será un fallo puntual que algún espacio no alcanza en mis versos la matanza desde el punto y final. Si los llanos de Aridane, o si nombrar a Santiago del Tei de este esfuerzo que hago, no creo que méritos gane. Mejor será que me afane en no dejar ni uno fuera, porque podrá entender cualquiera que estará triste mi alma sin Santa Cruz de la Palma, Santa Brígida Frontera, Arafotel de San Juan, de la Rambla Angulo Antigua, Los Realejos, Hermigua, Ingenio El Tanque Mogán, Los Silos San Sebastián, San Andrés y Sauces Guía, de Isora Gaetaría, Valleran Rey Arrecife, Santa Cruz de Tenerife, Pájara y Santa Lucía.
Vamos a pedirle al resto de niños que se acerquen por aquí también, para que nos canten algo también, ¿verdad? Vamos a pedirle primero a Rocío. Ven por aquí, Rocío. Nos va a cantar unas décimas. Una décima en un punto natural, que es un punto que los niños idearon en el taller. Una décima que ellos hicieron en colaboración conmigo sobre las flores. Hicieron en colaboración conmigo sobre las flores, para que escuchen también esa tonada tan curiosa que ya digo, es idea de ellos de alguna manera. Vamos. Son las flores, son bellas y coloridas e iluminan nuestras vidas, llenándolas de colores. Lo mismo cuentan amores de una amistad verdadera, logran de alguna manera cambiarle el rostro al invierno para ofrecernos el tierno color de la primavera. Las hojas un árbol son del color de la esperanza y algunas de ellas descansan entre nubes de algodón. Pero la depredación a los árboles inquieta, si el hacha no se está quieta y no deja de talar, algún día se va a quedar sin esperanza el planeta, algún día se va a quedar sin esperanza el planeta. Muy bien. Ahí tienen un ejemplo de lo que estamos hablando antes. Hay una forma de tocar punto cubano basada en los antiguos bailes de zapateado que se llamaban, que hacía José Manuel Rodríguez, un laudista, hacía esta secuencia que estamos haciendo ahora dentro de la melodía del punto. Y una vez me lo escucharon tocar los niños y les gustó esa cadencia. Y ahí fue donde me dieron que se podían cantar décimas con esa cadencia, y por eso fue por lo que se nos ocurrió esto. Y es una manera de cantar décimas de otra forma, ¿no? Para que yo quiero que se familiaricen con la estrofa, y aunque no sea el punto cubano tradicional que siempre hacemos, es una manera de que caigan también en ese aire, y sobre todo que les permite, pues, como digo, conocer más la estrofa. Y ahora le vamos a pedir a Juanito otra vez, a Cristina y a Andrés que se acerquen por aquí, porque le vamos a poner un reto. Acérquense Juanito, Andrés y Cristina por aquí ahora. Le vamos a poner un reto a los tres. Un aplauso por aquí. Bueno, el reto es el siguiente. ¿Sobre qué era la mesa redonda? ¿Sobre el futuro? Pues ese es el tema que yo les voy a imponer ahora a ustedes, el futuro. ¿Tú lo vas a recitar, Cristina? Una décima sobre el futuro. Te ponemos música de fondo y tú la recitas. ¿Y ustedes la cantan? ¿Tú cantas? ¿Una o dos décimas, Juan? Dos décimas. Entonces una, Andrés. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ponte aquí tú, Juan. Ponte aquí. Empieza entonces Cristina. Después Juan canta una, Andrés canta otra y Juan termina. El futuro, ¿eh? Ahora empieza a mirar para abajo, tú verás. Cada paso que hemos dado ha ido marcando el destino y ha ido formando el camino al que hoy hemos llegado. Nuestra tradición ha estado siempre presente en la mente y por eso es preferente cultivarla con cariño, para que así ningún niño pueda encontrársela ausente.
Cuando yo era pequeño y comencé a cantar, cuando yo era pequeño y comencé a cantar, me tocaba empezar a cumplir un gran sueño. Yo le puse mucho empeño a esa hermosa canción que sale del corazón como el mismo Cupido, y diciendo este cumplido que viva la tradición. Gracias a los asistentes que su tiempo han dedicado, gracias a los asistentes que su tiempo han dedicado en haberse preocupado y en oír a los ponentes. Son temas de nuestra gente que nosotros tanto amamos, por los que siempre luchamos. Y aunque corran tiempos duros, yo quiero que en el futuro la tradición mantengamos. En este gran festival les llenan de esperanzas. En este gran festival les llenan de esperanzas. El grupo Coros y Danzas, que para mí es especial. Es hermoso ritual de diferentes matices, gente de otros países que vienen a una misión, a cuidar la tradición y a sembrar muchas raíces. Y por lo que decimos del futuro y de que estamos siempre encontrándonos, lo que antes hablaba Víctor de mestizaje, estos niños que están aquí presentes en el taller Juanico Nuez y los otros integrantes tienen un padrino internacional, ¿verdad que sí? Padrino puertorriqueño, Omar Santiago, el gran trovador de Puerto Rico, en una visita a Ingenio los apadrinó y está pendiente de ustedes, que siempre preguntan por ustedes. Entonces ellos, como tributo a su padrino, quisieron aprenderse un tema suyo. Y es curioso, por eso que decíamos antes, que conozcan otros ritmos, otros géneros, primero que cante el mundo cubano, que conozca las tonadas más tradicionales, que intentamos que conozcan, primero que después evolucionen hacia otras y busquen otras, pero también que canten algunos temas que vienen de la otra orilla, ¿verdad? Porque de alguna manera hay que contentar al padrino también, ¿verdad? Entonces vamos a cantar un pedacito, aunque sea, de qué lindo sería este mundo. Y además me parece que en un día en que hablamos del futuro esto viene bastante bien, ¿vale?
Vamos a convidar a nuestro versador también, José María Dávila, que también está por aquí, que se acerque, porque aquí algo habrá que hacer. Haga un instrumento esperando por ti aquí. Elige, ¿qué prefieres? Elige, ¿qué prefieres? Elige. Elige. Vamos a hacer una folía dictada, ¿verdad? Para que José María las cante. Esa es otra de las cosas esa era otra de las cosas cuando estábamos antes hablando de retroceder hacia el futuro, ¿verdad? Yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Esto que vamos a hacer ahora, evidentemente llevado así al territorio del escenario, pues tiene sus connotaciones, pero a mí se me ocurrió por dos motivos. Primero, porque lo vi en algunos otros lugares donde hemos tenido la suerte de cantar improvisando, que se hace, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Cartagena, en Murcia, los cantadores tienen generalmente un trovero al lado que les dice al oído la copla para que ellos la canten. Pero es que eso pasaba también aquí en Canarias, ¿no? Yo recuerdo las anécdotas que me hacían de los bailes de antes, donde en la parte que había pique, que había porfía, si alguien que estaba improvisando o cantando coplas aprendidas contra otro, se le olvidaban los cantares, alguien venía y decía, dile esto, o dile aquello. Y eso podría ser una copla de la tradición o una copla aprendida, ¿no? Una copla improvisada, perdón. Incluso hay una copla por ahí que me dijo a mí una vez mi abuelo, que siempre he pensado que tiene que ver con eso, ¿no? Fíjense cómo dice la copla, dice, tengo dos albardas hechas, una vieja y una nueva, una para la que canta y otra para la que enseña, ¿no? O sea, que tiene que ver con eso que estamos diciendo ahora de la improvisación muchas veces mezclada con la voz, ¿no? O sea, el que a veces a lo mejor no tenía a lo mejor la capacidad vocal de otra persona, buscaba quien le cantara los versos. O sea, que de alguna manera eso tampoco es ningún descubrimiento ni ninguna novedad. Pero vamos a hacerlo aquí. Vamos a pedir dos pies forzados y vamos a hacer una folía aquí para dictársela a José María. ¿Quién se le ocurre algo? A ver. A una folía, venga. A una folía. Contradicción y futuro. ¿Vamos? ¿Y otra? ¿Te parece cochinera para que tenga la sílaba? Estuvo bien, ¿eh? En la villa cochinera. Y otra es contradicción y futuro. Contradicción y futuro. Tienes que venir para acá, José, para que se oiga. Bueno, a ti sí te va a oír igual, pero ven para acá. No hace falta que te haga yo unos niños. Hemos mirado al pasado y hemos mirado al presente y hemos inventado un puente
¿Qué quiere el pueblo? Que se calle. Venga, no me canten ustedes. Ahora que esto vamos a cantar todos, no venir a la fiesta cantando, no sabe la fiesta. Estando en gracia de Dios, me dio mi mujer un palo. Estando en gracia de Dios, me dio mi mujer un palo. Si esa es la gracia divina, ¿cómo será la del diablo? ¿Cómo será la del diablo? Me dio mi mujer un palo. Te vas a vivir y yo sin tus ojos no puedo vivir. No puedo vivir, no puedo vivir. Tus ojos no me dan. Oh, la ciudad se invita a este hermoso festival. Oh, la ciudad se invita a este hermoso festival. Porque está luchando ingenio. Un futuro cultural. Porque está luchando ingenio. La farola del mar, si esta noche no alumbra, porque no tiene gas, porque no tiene gas, porque no tiene gas. Si esta noche no alumbra, la farola del mar. Muchas gracias. Bueno, Bueno, nosotros queremos dar las gracias una vez más. Espero que el fin de fiesta les haya gustado. Lo más hermoso es que, por suerte, estamos abordando cosas que siguen vivas todavía entre nosotros, ¿no? Y yo creo que esta es una clara muestra. Tenemos el deber de investigar, de rescatar, de difundir, pero sobre todo de vivir la tradición, porque si no nos convertimos solamente
en arqueólogos que hacen una labor maravillosa, pero yo prefiero que nos convirtamos en gentes que viven la tradición plenamente y no que tengamos que investigar algo que fue y ya no es. Así que muchas gracias porque esto siga siendo. Gracias. Gracias.